Muy buenas, hoy en Revista del Motor estamos en la presentación internacional del nuevo Toyota CHR. Viene con tres opciones mecánicas, 140H, 200H y 200H con tracción total. Más adelante tendremos la versión híbrida enchufable, pero por ahora tenemos esas versiones, 140 caballos, 196 caballos. El precio a partir de poquito más de 31.000 euros. Así que nos subimos a esta novedad del fabricante japonés y os intentamos contar todos sus secretos. ¡Empezamos! Bueno, pues aquí estamos, interior del Toyota CHR, un coche que teníamos muchas ganas de tener en nuestras manos. Y aquí está, un vehículo que viene con interesantes novedades en cuanto a equipamiento, pero también con un salto muy grande en cuanto a seguridad y calidad percibida. Estamos ante un coche muy bien fabricado, con un diseñazo exterior, también un diseño interior interesante y con muchas novedades. Esta es la versión GR Sport, es la versión más equipada que tenemos ahora mismo, la versión 200H. Las versiones 140 también vienen todas con el acabado GR Sport, así que la diferencia que hay entre una y otra es cero. Todas son exactamente iguales en cuanto a apariencia percibida y al interior. A destacar, primero, asientos. Estos asientos de la versión GR Sport son conocidos, vienen con, bueno, pues con este reposacabezas que parece integrado, aunque no lo está realmente. Y fijaos, asiento de calidad, alcantara, con cuero, vegano, ahí lo tenéis. Y tiene una apariencia espectacular. ¿Os suena, verdad? Sí, son los asientos del Corolla GR Sport, también los tenemos ahí. Tenemos un diseño que me gusta mucho, fijaos, el diseño de la puerta con esa iluminación que es además una iluminación disponible en 64 colores, pero que además tiene funciones de aviso de diferentes eventos que tienen que ver con la seguridad, pero también con eventos que tienen que ver también con el confort. Por ejemplo, cuando regulamos la temperatura, la disminuimos, aparecen colores ambientales que se ponen azules o rojos, dependiendo de si subimos la temperatura o lo bajamos. Fijaos, no sé si lo estáis viendo ahí, veis que vamos cambiando y vamos aumentando la temperatura o la vamos bajando y aparece ese color azul. Así que vamos haciendo cosas diferentes. Si viene un vehículo por aquí, por el ángulo muerto, y abrimos la puerta, pues toda esta luz se va a encender en rojo y nos va a avisar de que estamos en peligro y que no debemos abrir la puerta. O sea que son tecnologías que ya se están aplicando en este coche y que ya nos
nos ayudan a tener, bueno, pues una conducción y un uso del vehículo más seguro. Calidad percibida. Tenemos un nivel de calidad muy superior al que hemos encontrado en el anterior CHR, con piezas muy bien resueltas, con buena calidad. Fijaos, la parte superior del salpicadero, que es de goma, la pantalla 12,3 pulgadas, bien anclada, elementos como los plásticos, los ajustes, fijaos, detalle de bastante calidad. Tenemos un volante que en esta versión GR Sport es muy bonito, muy espectacular. Por cierto, volante que se ha instalado en el CHR, pero que podemos ver en otros vehículos de alta gama, de modelos de Toyota casi mundiales, como el Crown o como el Century Sub, que no se comercializan en España, pero que llevan este volante para que veáis la calidad que le ha puesto Toyota a este vehículo, incorporando un volante que podemos encontrar, ya digo, en vehículos de alta gama. Tenemos pantalla de 12,3 pulgadas completamente nueva, que se complementa con la pantalla de 12,3 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento. Ojo, que puede tener dos tamaños, de 8 o de 12,3, ¿vale? Nuevo sistema de infoentretenimiento que ya hemos visto estrenado en otros modelos de Toyota y que en este caso, bueno, pues también se incorpora en este nuevo CHR y que viene con interesantes novedades, como por ejemplo las teclas de volumen que ahí veis, o por ejemplo toda la botonería de climatización, que por cierto me recuerda mucho a lo que monta Lexus, ¿eh? Y fijaos, también tenemos asistentes como las cámaras, que aquí las podéis ver, cámara 360 que verifica la seguridad del entorno, ahí lo tenemos, y también desde una visión más cenital. Pero si ponemos la marcha atrás, pues aquí vais a ver la calidad de la cámara, ¿eh? Que es bastante buena, ¿eh? Tenemos la visión cenital y la cámara atrás. Dicho esto, bueno, pues tenemos aquí funciones de información del vehículo, del trayecto. Aquí veis el historial que hemos hecho, consumo 5,6, que está bastante bien, un trayecto bastante largo, hemos hecho muchos kilómetros. Aquí tenemos la información del flujo de energía, esto ya lo hemos visto de antes. Tenemos aquí la navegación, aquí la personalización de los vehículos, podemos personalizar luces, control de puertas, de salida, en fin. La verdad es que este navegador me gusta mucho más porque es mucho más capaz y además es compatible con Android Auto y con Apple CarPlay de forma inalámbrica. Y aquí ya tenemos, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la información de los dispositivos, wifi, sonido multimedia, navegación, la personalización del vehículo, actualización de software vía OTA, aunque también se puede actualizar el propio coche mediante las actualizaciones over the air. Luego tenemos cuadro de mandos que a mí me gusta un montón, porque además es muy personalizable. Os voy a contar cómo se puede hacer. Tenemos la posibilidad de tener un cuenta de revoluciones, un velocímetro en la zona central. Son tres áreas divididas, 1, 2 y 3. Estas tres áreas se pueden modificar manteniendo la tecla OK. Aquí lo tenemos. Y dentro del mapa, dentro de la zona central, pues podemos elegir diferentes opciones. Ayuda a la conducción, en blanco, mensajes de ayuda, ajustes, mapa, etcétera. Y aquí podemos cambiar a diferentes informaciones, ¿eh? Consumo de combustible, puntuación eco, relación de vehículo eléctrico, ayuda a la conducción, navegación, sonido, infoconducción, el viaje A, el viaje B, etcétera, etcétera. Monitor de energía, podemos cambiar un montón de opciones. Y luego también podemos hacerlo en la derecha. Y sí podemos elegir y balancear la información dependiendo en el área en el que estemos para poder tener una información clara y concisa justo donde queremos y cuando viajamos. Al final es un vehículo
ya moderno y que nos permite tener cierta diferenciación. Diferenciación que luego tenemos también con los modos de conducción, ¿eh? Tenemos el modo Eco, en el que aparece esa estética más azul. Tenemos aquí el normal, fijaos la animación que aparece, el modo Sport, ya con animación roja, y el Custom, ¿vale? Aquí podemos cambiar, vamos a ajustes y podemos cambiar la transmisión, el volante o el aire acondicionado. Son los modos de conducción que nos van a permitir cambiar ese parámetro en el modo custom, ¿vale? Y como veis, el cuadro no cambia, pero por lo menos tenemos esa animación que nos facilita un poco el saber en qué modo de conducción estamos. Digo que estamos ante un coche que es muy seguro, que también tiene elementos de seguridad a nivel de hadas, como podéis ver, que nos van a permitir tener una conducción también mucho más segura y da un salto enorme hacia adelante, ofreciendo, como veis, muchos elementos que antes no ofrecía y que ahora hace que este CHR tenga un nivel con el Toyota Safety Sense, un nivel absolutamente espectacular. También decir que tenemos Head-Up Display, ahí lo tenéis, a ver si lo puedo ver mejor, y que nos va a permitir también tener información sobre la marcha, velocidad, hadas, etcétera, etcétera. Bueno, también tenemos negro piano, pero tenemos poquito, ¿eh? Detallitos de negro piano, aquí lo tenéis, en la zona del climatizador, en la zona de la consola, en alguna parte del volante y poquito más, ¿eh? El resto de materiales son muy buenos, ¿eh? Alcantara. Toyota orienta mucho la parte de calidad hacia el cliente final, podríamos llamar, que realmente es el conductor, y es claro que el tratamiento de los pasajeros delanteros es muy bueno y que está bien organizado. En cuanto a huecos, bueno, pues tenemos los típicos. Tenemos una bahía de carga inalámbrica en esta zona, que además tiene un acabado de goma para que el dispositivo no vaya pegando botes. Tenemos dos posavasos que podemos utilizar para otras cositas. Tenemos también el selector del mando del cambio, que ya sabéis, tenemos marcha atrás, neutral, el drive, y luego tenemos la B, que es la posición de retención. Ojo, que este coche a nivel de retención ya cuenta con regeneración adaptativa y va a frenarnos y va a adaptarse al tipo de carretera por el que estemos yendo, y nos va a facilitar muy mucho la reducción de estos momentos en el que vamos a recorrer zonas un poco más peligrosas. El coche va a tener una frenada regenerativa y predictiva estupenda. Luego tenemos aquí los modos de conducción, que están un poco retrasados para mi gusto, ya lo veis ahí, Drive Mode, y luego tenemos el modo eléctrico, que podemos forzar, freno de mano eléctrico, tenemos el auto hold y la desconexión del ESP. Y luego tenemos aquí, que no lo he contado, que tenemos ahí un USB-C, tenemos aquí el limpia parabrisas calefactado, tenemos aquí calefacción del volante, el asistente del parking y el view, la cámara trasera. Y luego tenemos, fijaos, un huequito aquí también con un USB-C y una pequeña consolita para dejar alguna cosa, que se puede retirar, y un fondo, ojo, con fieltro. Perfecto. Guanterita, aquí la tenemos, con apertura muy amortiguada y buena capacidad. Luego tenemos aquí una especie de zona para dejar cosas, que también tiene un soporte de goma. Buena capacidad de las bolsas de las puertas, con plástico más de batalla. Y fijaos el diseño que hemos encontrado en las puertas, que continúa también en la parte superior del salpicadero, ahí lo tenéis, junto con el audio JBL, que no lo hemos podido utilizar porque no tenemos el teléfono conectado al sistema multimedia. Aquí lo veis, a ver si os veis el detalle del salpicadero. La verdad es que el coche a mí me parece bastante espectacular. Fijaos la cantidad de espacio que hay en el diseño del salpicadero, ¿eh? Hay una distancia enorme, distancia
gigantesca. Curioso, ¿verdad? Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso. No tenemos más tiempo para más. Yo creo que tenemos elementos muy bien fijados. Plástico blando, fijaos cómo se me hunde el dedo, es alucinante, esta zona es alucinante. Aquí tenemos plástico duro, aquí tenemos blando, allí duro, aquí blando, súper blando. Toda esta zona es blando. Aquí tenemos también plástico blando. Esta parte, esta pieza que está aquí, con esta zona muy blanda. Plástico durito aquí. Las zonas de contacto donde nos sentamos, la verdad es que son espectaculares. En definitiva, yo creo que es un coche bastante interesante. Pero, ojo, lo que yo también quiero ver es si en las plazas traseras tenemos esa ganancia de calidad y de espacio. Vamos a verlo. Bueno, pues vamos con las plazas traseras. Aquí veis que, bueno, tenemos otras características, aunque se han mejorado cosas y otras se han quedado un poquito ahí en el tintero. Para empezar, la capacidad. Podemos tener un coche bastante polivalente abatiendo los asientos traseros, ¿vale? En proporción 60-40. No sé si ya os estáis dando cuenta de una característica que tenemos, y es que tenemos un pequeño escalón. ¿Por qué? Porque la batería está situada justo debajo del asiento, con lo cual eleva un poquito el asiento y hace que no coincida precisamente con el suelo del maletero y no queda completamente recto. Así que tenemos un pequeño salto que hay que salvar. Dicho esto, hay que tener alguna curiosidad. Por ejemplo, curiosidades que tiene el CHR. Sigue sin tener un apoyabrazos en esta versión. Ya estamos en un segmento sub-C. Es algo habitual tener vehículos con un apoyabrazos, aunque sea estrecho. Tenemos protectores para los anclajes ISOFIX con una pieza de plástico que se extrae de una forma muy sencilla. Otra cosa que no tenemos y que he hecho de menos son las salidas de aire para las plazas traseras. Pero, novedad, es que tenemos un conector USB-C para las plazas traseras. Dicho esto, me subo y vemos qué tal vamos de espacio interior. Bueno, pues aquí estamos, espacio interior, plazas traseras del CHR. La verdad es que me parece que a pesar de que el coche es un poquito más corto, el haber mantenido la batalla, es decir, la distancia entre los ejes, ha favorecido que tengamos esos centímetros que podíamos esperar no tener en esta versión. Pues sí, los tenemos, y además me parece que se ha ganado en luminosidad. Yo creo que el nuevo diseño de la ventana hace que tengamos una menor sensación de claustrofobia o de estar un poco encerrados en las plazas traseras. Dicho esto, yo siempre lo cuento, yo no soy claustrofóbico ni mucho menos. Es más, a mí me da la sensación de estar protegido. A mí me gusta estar protegido, que no me importa que no haya mucha ventana. Es así, es una sensación absolutamente personal. Pero lo que es objetivo es que ahora, fijaos, tengo distancia suficiente, no tengo ningún problema con altura, tampoco tengo problema con la anchura. Es verdad que los asientos son un poquito voluminosos y no me permite ver con todo el espacio que a mí me gustaría hacia adelante, pero también tengo que deciros que hay una versión con techo solar que no tiene cortinilla, que es un inmenso techo solar, sustituye prácticamente toda la chapa por cristal, que hace que, bueno, pues que el desahogo visual sea muchísimo mayor. Dicho esto, también tengo que deciros que hay una diferencia en cuanto al tratamiento y la calidad de las plazas delanteras con las traseras evidente, que no es lo mismo el guarnecido ni el acabado de las puertas delanteras que el de las traseras, que es un panel de plástico duro. Es verdad que no tenemos huecos como tal, no tenemos bolsillos en las puertas, pero sin embargo nos han puesto un posavasos
y bueno, pues que los acabados y los plásticos son más de batalla, ¿eh? También es verdad que bueno, se respeta un poquito el diseño y que tenemos ciertas conexiones en cuanto al diseño con las puertas delanteras, pero no vemos alcantara por ningún lado, no vemos cuero por ningún lado, ni zonas de contacto blandas por ningún lado, así que bueno, pues tenemos claramente una diferencia de calidad. En cuanto a las sensaciones del asiento, pues son fantásticas, porque a mí me gustan los coches con el asiento, con el respaldo un poco rectito, y yo la verdad es que me siento bastante bien. Esta es mi posición relajada y bueno, fijaos dónde queda el reposacabezas, que me queda bien. El asiento bastante cómodo para mí, un poquito corto, pero bueno, yo mido casi 1,90, no se pueden pedir milagros. Lo que sí que me gusta es que puedo poner los pies debajo del asiento sin ningún problema, tengo muchísimo espacio y este asiento en su posición más baja queda un poquito alto, que lo tengáis en consideración, pero yo creo que debéis probarlo. Lo que menos me gusta es que no haya salida para las plazas traseras, salidas de climatización. Es lo que menos me gusta de estas plazas traseras. Y vamos a ver qué tal queda el maletero, porque al final, bueno, vamos a ver qué tal. Puede ser un coche con una capacidad suficiente para una familia de 3, 4 personas. Yo creo que sí, pero lo vemos ahora. Bueno, pues aquí tenemos el maletero. Tenemos diferentes capacidades dependiendo de la versión y del sistema híbrido y también del sistema de tracción, dependiendo. Lo estoy poniendo aquí, justo aquí debajo, las capacidades del maletero. Os lo pongo así para que lo veáis mejor. Tenemos aquí el subwoofer del JBL, unas arillas para anclar una redecilla, los paneles que los tenemos aquí medio abiertos, que son cajas de registro, ahora están bien puestas ahí. Y luego tenemos en la parte inferior, bueno, pues parte del sistema híbrido. Cuidado con esos cables ahí que están un poco al aire. Y la reparación, el kit de reparación y también un botiquín, ¿vale? Justo aquí debajo no tenemos nada porque no se puede levantar, Así que yo creo que un buen maletero que nos puede dar bastante alegría y sobre todo que puede servir también como coche familiar. Vamos a conducir. Bueno, pues aquí estamos probando el Toyota CHR ya por fin. La versión que estamos probando es la 200H con la tracción total y all-wheel drive, que lo que hace es aportar un motor trasero, potencia, par, en ese motor trasero en el eje trasero, que nos va a aportar esa tracción cuando necesitemos un poquito más de mandanga, como yo digo, cuando tengamos una situación de baja adherencia. Al final la potencia conjunta, 196 caballos, exactamente la misma, y el par también, exactamente los mismos que en la tracción delantera. Lo único que aportamos más tracción en el eje trasero. Dicho esto, hay elementos significativos que afectan al comportamiento del CHR y que tienen que ver sobre todo con algunas configuraciones que, ojo, no son de serie en todos los vehículos, depende un poco del equipamiento y también de la versión que tengamos, como por ejemplo las nuevas suspensiones que están diseñadas para ofrecer un tacto mucho mejor, mucho más afinado, mucho más premium. Hace que el coche tenga más estabilidad, sobre todo tenga más compensación cuando iniciamos la guiñada, y hace que haya menos movimientos parásitos de la suspensión. Ojo, esta suspensión solo está disponible con la llanta de 20 pulgadas, con los vehículos que tengan llanta de 20 pulgadas, como este GR Sport. Tenemos también una dirección que es mucho más comunicativa que la anterior, que ya era buena, y que me parece que, bueno, es que se parece muchísimo a la del Corolla. Y eso es muy bueno, porque el Corolla es un coche muy bueno en ese aspecto. Luego tenemos el tema de la insonorización. Estamos con la versión 200H y es verdad que el motor eléctrico es mucho más protagonista
Es verdad también que dependiendo de los modos que pongamos vamos a tener, lógicamente, esa sensación de que todo ocurre antes y sobre todo gestionando el protagonismo del motor eléctrico. En el modo Sport vamos a tener que el motor eléctrico aparezca mucho antes y luego notemos cómo es el motor de combustión el que acompaña después, pero el inicio de esa patada la va a hacer el motor eléctrico, que además os recuerdo viene acompañado con una batería ya de ion litio, ya no tenemos las baterías antiguas, ahora ya el 2 litros tiene ese motor, o sea, esa batería, perdón, que nos va a aportar mucha más energía y eso se nota, sobre todo cuando vamos en modo eléctrico que podemos ir tranquilamente y que va a aparecer tranquilamente hasta 130 kilómetros por hora sin ningún problema y además con la sensación de que es mucho más fácil mantener el modo eléctrico en funcionamiento. Claro, me lo vais a preguntar, siempre me lo preguntáis. El Full Hybrid, ¿qué batería tiene? ¿Cuántos kilómetros podemos hacer con esa batería? Bueno, pues sigo repitiendo, no es cuestión de cuántos kilómetros hacemos con la batería, sino qué porcentaje de ese recorrido lo hacemos en modo eléctrico. Y sigo diciendo lo mismo, esta quinta generación del sistema híbrido de Toyota es capaz, ojo a lo que digo, es capaz de realizar hasta un 40% del recorrido, en modo eléctrico en carretera y hasta un 80% del recorrido en ciudad, en modo eléctrico, ¿vale? Así que si hacemos 100 kilómetros en ciudad, por ejemplo, y somos capaces de sacar la máxima efectividad, vamos a poder hacer 80 kilómetros en ciudad en modo eléctrico, ¿vale? Hasta 80 kilómetros. Ahora mismo nosotros estamos haciendo un recorrido por todo tipo de vías nacionales, vías interurbanas, zonas de montaña, como estamos haciendo ahora, y estamos recorriendo, bueno, pues la isla de Ibiza, donde hay carreteras, bueno, bastante reviraditas y complicadas. Y estamos haciendo un consumo de 6,5 en modo prueba. No me parece nada mal, porque hemos hecho alguna perrería, hemos acelerado, hemos visto la capacidad del motor, o sea, estamos haciendo una conducción que no es una conducción normal. En conducción normal, yo creo que este coche va a estar en consumos muy parecidos al Toyota Corolla, que va a estar en torno a los 5,5 en conducción normal. Y en conducción urbana vamos a estar pues quizá un litro y medio por debajo, 4 litros y medio. Eso me parece, bueno, pues una ventaja competitiva, sobre todo teniendo en cuenta que cuando llegue el híbrido enchufable, pues ahí vamos a tener consumos incluso mejores. ¿Por qué? Porque Toyota hace una cosa muy bien, que son los híbridos enchufables, y eso se va a notar sobre todo en los consumos, que en carretera va a tener consumos ínfimos y sobre todo la capacidad de poder recorrer en modo eléctrico bastantes kilómetros, como veréis próximamente. Pero tendremos que esperar hasta bien entrado el 2024 a ver el híbrido enchufable en nuestras calles. Alguno me lo va a preguntar, ¿qué tal va de insonorización? Bueno, estos coches que tienen un sistema híbrido con una caja ECVT, que lo que hace es, no penséis que tienen una correa ni nada de eso, no, lo que tienen es una caja de engranajes planetarios cuya característica es alcanzar las revoluciones de potencia máxima para poder tirar en consecuencia. Bueno, pues estos coches, bueno, tienen esa característica y se produce un ruido de motor más amplio que en un coche, digamos, automático normal. Aunque los automáticos también de convertidor de par tienen esa característica. Algunos también tienen ese resbalamiento, ¿no? Y en el caso del Toyota CHR, pues se ha visto mejorado. ¿Por qué? Porque el motor eléctrico, ya he dicho, como antes he dicho, es bastante más protagonista. ¿Qué pasa? Que, bueno, mientras el motor está funcionando a unas revoluciones normales, no hay un ruido mecánico espectacular, como podéis ver. Vamos ahora mismo en una conducción dinámica, modo divertido, y oye, pues no estáis oyendo el motor rugir, ¿no? Ni nada de eso. Bueno, pues no, la verdad es que no. Y menos cuando el motor eléctrico empieza a funcionar, que todo es paz y armonía.
Ni siquiera el ruido aerodinámico cuando hemos ido en autopista ha sido protagonista. Y lo que más se oye, lo que más se puede oír, y de hecho lo que más se está oyendo ahora, es el ruido de rodadura. Así que Toyota ha realizado no solo un ejercicio de calidad en el interior, sino que además ha realizado un ejercicio de calidad de la rodadura hasta el punto de que solo el ruido de los neumáticos, habrá que ver qué neumáticos le han puesto a esta unidad, que os lo estaré enseñando ahora, hace que tengamos, bueno, pues un poquito de ruido de rodadura en el interior del vehículo. Pero ya digo, en condiciones normales, en tráfico normal, el coche es bastante silencioso y lo único que notamos es un poquito de ruido de rodadura. En cuanto a frenos, bueno, pues os tengo que decir que el tacto es muy típico de Toyota, pero no es nada típico de los híbridos. Es decir, Toyota ha conjugado la frenada regenerativa, la frenada predictiva, que ya tiene este CHR, que frena en zonas de cruces, rotondas. Hay una anticipación de la frenada, que además frena bastante, y de hecho enciende las luces de pare, porque nos da ese punto de seguridad, pero también ese punto de poder elegir una frenada mucho más precisa. ¿Por qué? Porque cuando el coche está frenando de forma predictiva, sin que yo toque el pedal de freno, al yo meter el pie, noto que el pedal no está duro, es decir, que han conseguido activar la bomba de freno sin que el pedal se hunda, con lo cual es una maravilla. A la hora de frenar tiene un tacto muy preciso, y a mí eso me parece una alucina. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta brevísima toma de contacto de un coche que teníamos muchas ganas de probar. Un coche que hay que aplaudir a Toyota por la valentía de sacar un coche diferente, con un diseño muy particular. Espero que si os ha gustado, por favor, le deis un like, y si no, bueno, pues lo intentaré hacer mejor la próxima vez. A mí solo me queda desear que estéis todos muy bien, que tengáis salud, que tengáis trabajo y que nos volvamos a ver aquí, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.